Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, Janet? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo han pasado? Aquí en Santa Cruz con bastante calor. Aquí como que hoy día ha llovido hartísimo. Aquí es un poco confuso el clima. Pero bueno, qué bueno que ahí está haciendo el solcito en la bella Santa Cruz. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y veré si he abierto mi presentación. Creo que no. Entonces, denme un segundito. Voy a buscar dónde está mi presentación. ¿Dónde está? Un segundito. Esta es la presentación 1. Bueno, ahora sí, voy a abrir la presentación y voy a compartir. Ahí está, se está compartiendo, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a resumir un poco qué hemos hecho los anteriores 3 días. Hemos hablado del primer método de valoración. Hemos hablado que nuevamente, el valor en aduanas es la base imponible sobre la cual se calculan los tributos aduaneros a la importación. Según el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, el valor en aduanas, de acuerdo al primer método de valoración, es igual al valor de transacción, o lo que es el precio realmente pagado por pagar por las mercancías exportadas de un país de exportación a un país de importación, que sería Bolivia, y cuyo pago sea debidamente ajustado según lo dispuesto en el artículo 8 del mismo Acuerdo de Valoración de la OMC, y en todo ese contexto además se cumplan determinadas condiciones. Ya habíamos hablado también de las condiciones, que son 4, que hablan de restricción al uso, a la utilización o cesión de las mercancías, a las condiciones impuestas por el vendedor, a lo que son las reversiones y a lo que es el tema de la vinculación. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios. Con los ejercicios realmente va a estar muchísimo más claro esta parte de la definición. Luego, ¿qué más? Hemos hablado que hay 2 métodos de valoración, no es de manera indiscriminada. Primero comienzo por aplicar el primer método de valoración, que en el 95% de los países adheridos a la Organización Mundial del Comercio, en esos 95 países, en estos países adheridos a la Organización Mundial de Comercio, más del 95% de las importaciones
en estas son aplicables el método de valor de transacción. Y en el resto, bueno, el resto de los métodos, ¿no? Por esa razón, el acuerdo prevalece en la aplicación de este primer método. ¿Por qué? Porque nace de la transacción, la negociación realizada entre comprador y vendedor. Por tanto, todos los documentos que se adjuntan o todos los documentos que componen la negociación respaldan el valor en aduanas, respaldan la base imponible, respaldan el valor que estoy declarando, ¿no? Entonces, ciertamente todos los importadores deseamos que se nos aplique el primer método de valoración porque voy a tener toda la información sobre qué, sobre mi negociación, ¿no es cierto? A partir del segundo método de valoración, el segundo y el tercero hablan de valor de transacción de mercancías idénticas primero y mercancías similares. Si bien dice valor de transacción de mercancías idénticas o similares, se basan en el valor de transacción, pero no precisamente en tu transacción, sino se basa en el valor de transacción de otras mercancías idénticas o similares, ¿no? Cuyos valores han sido aceptados por la aduana nacional, que están contenidos en una base de datos. Entonces, lo que se hace es, lo vamos a ver después, lo que se hace es ubicar el valor de transacción de mercancías idénticas o similares y estas sustituir al valor que tú inicialmente has declarado. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, a partir del segundo método hasta el último, lo vamos a ver más tarde, lo que se está haciendo es como que construir un valor en aduanas, ¿no? Pero al final es construido, no es como en el primer método que se está tomando como base el valor de transacción, el valor de negociación que ha hecho el importador y el comprador. Eso simplemente para recapitular. ¿Qué más tenemos? Hemos hablado ya de los ajustes del artículo 8. Hemos hablado prácticamente de todos los ajustes del artículo 8. Entonces, ajustes del artículo 8. A ver, un segundito, aquí está. Los ajustes del artículo 8, ¿qué van a hacer? Van a ajustar el precio realmente pagado por pagar, porque hasta este momento hemos determinado ya el precio realmente pagado por pagar, que se divide en dos vías, ¿no es cierto? El pago directo, factura, pago indirecto, aquel pago que realiza el comprador en beneficio del vendedor, o a la persona a la que el vendedor me dice que le transfiera, ¿no es cierto? Además, dentro del precio realmente pagado por pagar se ve también el tema de los descuentos y se ve también el tema de los pagos anticipados. Todo eso constituye el precio realmente pagado por pagar, o el pago total. A ese pago total voy a ajustar con todo lo dispuesto en el artículo 8. Y en el artículo 8 están comisiones, envases y embalajes, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de las comisiones. Se suman las comisiones de venta, las comisiones de compra no, porque están por cuenta, son pagadas por cuenta del comprador. Los envases y embalajes también se suman al precio realmente pagado por pagar y también todo lo que es el tema de mano de obra y materiales en lo que se refiere a embalajes. Siempre y cuando, aquí arriba al medio dice, corran a cargo del vendedor, del comprador y que además no estén ya sumados al precio realmente pagado por pagar. Porque si el precio realmente pagado por pagar en la factura, digamos, ya está la comisión de venta, por ejemplo, entonces, en base a los ajustes del artículo 8, no voy a volver a sumar las comisiones de venta, ¿no es cierto? No, porque ya está. Entonces, uno de los primeros requisitos para hacer el ajuste, verificar si está en el precio realmente pagado por pagar, si además corren por cuenta del comprador y además, el tercer requisito es que existan datos objetivos y cuantificables para que yo pueda sumar comisiones, envases y embalajes. Si no puedo sumar y sé que existen, entonces no puedo aplicar el primer método de valoración porque no existen datos objetivos y cuantificables y me voy a tener que pasar al siguiente método de valoración. El primer gran bloque de ajustes son las comisiones, envases y embalajes. El segundo gran bloque de ajustes, ¿qué son? Aquí está el segundo gran bloque de ajustes. No es este, señores, es este. El segundo gran bloque de ajustes, prestaciones. Todo aquello que se ajusta también al precio realmente pagado por pagar, vinculado a qué? A productos, partes, piezas incorporadas a la mercancía importada,
herramientas, matrices, moldes que son utilizadas en la producción de las mercancías importadas, materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, o ingeniería, creación, diseño necesarios para la producción de las mercancías importadas. Este bloque de prestaciones va a ser ajustado también al precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando, nuevamente, no esté ya incorporado en el precio realmente pagado por pagar, ¿no? Que tengan datos objetivos y cuantificables para determinar el valor de estas prestaciones, ¿sí? ¿No? Y bueno, y se tengan, bueno, estos datos objetivos y cuantificables y obviamente corran a cargo del comprador. Ese es el segundo gran bloque. El tercer gran bloque de ajuste son los cánones. Los cánones, ¿cuándo voy a añadir? ¿Cuándo voy a ajustar? Voy a ajustar cuando estén relacionadas con las mercancías y voy a ajustar cuando sea una condición de venta. Listo, ahí muere el tema de cánones. El cuarto gran bloque de ajustes del artículo 8 son cuando voy a ajustar el precio realmente pagado por pagar con una parte del producto de la reventa, ¿no es cierto?, que sea revertido al vendedor. Ya hemos dado ejemplos, ya hemos hablado de esto en la anterior clase, o sea que no es necesario que lo repitamos. ¿Qué más? Luego, en el numeral 2 del artículo 8, todo lo que acabamos de hablar hasta ahorita, los 4 bloques, es el numeral 1 del artículo 8. Ahora vamos a hablar del numeral 2 del artículo 8, que habla de los gastos de transporte. De esto también hemos hablado en la anterior semana, en el cual se va a ajustar el precio realmente pagado por pagar. ¿Con qué? Con los gastos de transporte, ¿sí?, con los gastos de carga, descarga, manipulación, ¿ya?, y con el costo del seguro. Si ustedes se fijan, lo voy a remarcar acá, a ver, voy a ver si puedo hacerlo. No, a ver, utilizaré nomás, un segundito, voy a utilizar, voy a utilizar el punterito. A ver, si ustedes se fijan, aquí está. ¿Con qué voy a ajustar? Con el tema de flete, ¿no? Y gastos conexos. ¿Con qué más voy a ajustar? Con los gastos de carga, descarga, manipulación y todo el resto de gastos necesarios para el transporte de la mercancía. Y además voy a ajustar con el costo del seguro, ¿sí? Todo esto voy a sumar al precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Acá hay un término que quiero que lo revisen. Dice hasta el lugar de importación. Aquí también dice hasta el lugar de importación, ¿ya? Dice, por ejemplo, los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Por un punto, voy a buscar mi cita, por un punto, ¿a qué se llamará lugar de importación? Dice que voy a ajustar mi precio realmente pagado por pagar, con todo lo correspondiente, en este caso, a flete, seguro y gastos conexos que están vinculados a carga, descarga, manipulación y todos los gastos vinculados al transporte de la mercancía. Pero dice que estos se van a ajustar solamente hasta el lugar de importación. Todos los gastos incurridos, ¿hasta dónde? Hasta el lugar de importación. Luego del lugar de importación, esos gastos ya no forman parte del valor en aduana. Pero hasta antes del lugar de importación o hasta el lugar de importación, sí forman parte del valor en aduanas. ¿Alguien me indica qué es el lugar de importación? ¿A qué se refiere? ¿Sería el país destino? Karen, ¿ok? Sí, el país destino. País destino, perfecto. El lugar de importación, de acuerdo a lo que dispone, gracias Karen, de acuerdo a lo que dispone, voy a anotarte, de acuerdo a lo que dispone el acuerdo sobre valoración de la OMC, el lugar de importación es aquel primer punto en el cual la mercancía, ¿no? Para la mercancía, la entidad aduanera requiere los documentos de transporte, en este caso el manifiesto de carga internacional. Nuevamente, el lugar de importación es aquel primer punto en el que se requiere documentos de transporte o manifiesto de carga internacional, el MIC, ¿no?, para la mercancía que se está transportando. El primer lugar.
¿Dónde sería el primer lugar en el cual me van a requerir el manifiesto internacional de carga para mercancía importada cuando la mercancía está viniendo de modo terrestre? En el territorio aduanero nacional. Janet, perfecto, pero hay un punto preciso. Cuando el camión está viniendo desde Matarani, ¿en qué lugar exactamente le van a pedir el manifiesto internacional de carga? ¿No es cierto? Agarran, te piden el manifiesto internacional de carga, bueno, ahora a todo ya es en sistemas, te piden el manifiesto internacional de carga, hacen la verificación y te sellan. Y te sellan en la parte del reverso, te sellan especialmente para ver el tema de plazos. ¿No es cierto? ¿Dónde hacen eso en modo carretera? Bueno, se dice en la aduana de ingreso. Edwin, perfecto, Edwin. Muy bien, te voy a tomar nota. También hace un momento contestó Janet. Perfecto, Edwin. Cuando la mercancía está viniendo vía carretera, el primer lugar donde me piden manifiesto internacional de carga es el momento que el camión está llegando a frontera, llega a frontera e inmediatamente yo tengo como transportista que presentar mi manifiesto internacional de carga a las autoridades aduaneras, ¿no es cierto?, para demostrar que estoy cargando esta mercancía, que estoy transportando esta mercancía, que estoy en el régimen de tránsito aduanero, ¿no es cierto?, y además para demostrar que estoy llegando a frontera en el plazo dispuesto en el manual de plazos, ¿no es cierto? Hay un determinado tiempo en el cual yo tengo permitido en plazo llegar desde Matarani, por ejemplo, hasta la aduana de Desaguadero, ¿no es cierto? Entonces ahí, en frontera, presento mi manifiesto internacional de carga. En modo carretero, el lugar de importación es la frontera. En modo aéreo, ¿dónde será el lugar de importación? En aquel lugar donde voy a presentar mi manifiesto mi manifiesto. Buenas noches, licenciada. Yadira le habla. Karen. ¿Quién? Karen, no. ¿Quién es? Yadira. Yadira, dime. Buenas noches. En el caso de los despachos aéreos se presenta en el aeropuerto de destino, o sea, si en el caso de Virubiru, por ejemplo, bueno, la mayoría de los manifiestos cierra en Virubiru. Muy bien, muy bien. Idealmente el lugar gracias Yadira, ya te tomé nota. Idealmente el lugar de importación suele coincidir con la frontera, pero en el modo aéreo no podría existir esa figura, ¿no? Entonces, como indica Yadira, el lugar de importación para vía aérea es el primer aeropuerto en el cual te van a pedir toda la documentación vinculada al manifiesto, ¿sí? Tenemos aéreo, tenemos terrestre y vías navegables. ¿Dónde sería el primer lugar de importación? El puerto. Perfecto. Janet, por ejemplo, todo lo que viene del lado del canal, ¿cómo se llama? Por el oriente, por el canal Tamengo, hay varios puertos, ¿no es cierto?, en las cuales hay administraciones aduaneras. Entonces, ese es el lugar de importación. Es el primer lugar en el que la mercancía que está viniendo, en este caso por el canal Tamengo, ¿no?, va a entrar a territorio nacional en este caso, y es el puerto donde están las administraciones aduaneras en las cuales van a pedir el manifiesto fluvial en este caso, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los lugares de importación son diferentes dependiendo del modo de transporte, y a grosso modo se entiende que, a grosso modo se entendería que todos los gastos en los que incurre el comprador hasta el lugar de importación forman parte del valor en aduanas. Después del lugar de importación, todos los gastos en los que incurre el comprador ya no formarían parte del valor en aduanas, exceptuando varios casos que se deben analizar de manera puntual y específica. Pero por eso les dije, muy a grosso modo, todos los gastos en los que incurre el comprador hasta el lugar de importación, que es en el primer punto en el cual te van a pedir el primer documento de transporte, en este caso, cuál sería el manifiesto internacional de carga. Hasta ese punto,
¿no es cierto? Que acabamos de identificar dónde es. Hasta ese punto, todos los gastos en los que se incurre el comprador formarían parte del valor en aduanas. A partir de ese punto del lugar de importación, todo lo que ocurre después en cuanto a gastos no formaría parte del valor en aduanas, exceptuando algunos casos que dispone la norma. Básicamente, a grosso modo, ese sería el tema del valor en aduanas con relación a lo que es el lugar de importación. Seguimos. ¿Qué viene después? Vamos a borrar esto. Los gastos de entrega. Bueno, hemos dicho que dentro del numeral 2 del artículo 8, ese gran bloque que acabamos de verlo, que habla de flete, gastos conexos al transporte y seguro, ya estaría el tema de los gastos de entrega, que está vinculado a todo lo que es, básicamente es el resumen, digamos, de lo que acabamos de decir, vinculado al transporte, que sería flete y los gastos conexos. No nos complicaremos mucho, ese es un término que ha sido desarrollado al interior de la Comunidad Andina de Naciones, pero como gastos de entrega como tal dentro del acuerdo no se tiene esa definición, pero para no confundir, está dentro de la resolución 1684. Aquí está lo que acabamos de decir hace un momento, lugar de importación, es el lugar de introducción al territorio aduanero boliviano, es decir, aquel en el que la mercancía debe ser sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. ¿Cuál es el documento? ¿Cuáles son los documentos de transporte? Los manifiestos de carga, ¿no? ¿Qué cosa importante más acá? Eso de las tarifas, este segundo párrafo que aparece acá, dice que en caso de que, por ejemplo, de que la mercancía hubiera venido por sus propios medios, por decir algo, en ese caso no se está realizando un flete como tal, es decir, no se está efectuando el pago de un flete como tal, ¿no es cierto? Porque la mercancía está viniendo por sus propios medios. En ese caso, dice el acuerdo, que debería ponerse a modo de flete, dice las tarifas o primas normalmente aplicables, ¿sí? Esto suele aplicarse en el caso, en realidad, suele aplicarse un poco pensando en lo que dispone el artículo 20, que es base imponible, en la cual se determinan determinados porcentajes para flete y seguro cuando estos no han sucedido. Entonces, si bien la norma dice, como leen ustedes en el segundo párrafo, pero la norma nacional nos habla de estos porcentajes, ¿no es cierto? Para el flete y para el seguro, de 5 y 2%. Ahora, acá más abajo dice diferencias. Si existieran diferencias entre los gastos de transporte contenidos en la factura y aquellos que existieran en el documento en la factura de transporte, por ejemplo, si hubiera diferencia de los gastos de transporte en el documento de transporte o la factura y la factura comercial del producto, dice, el que debería ser considerado, ¿ya?, es aquel en el que se está figurando el servicio efectivamente otorgado. En este caso sería la factura de transporte. En caso de que hubiera diferencial entre el documento de transporte y la factura, el diferencial, dependiendo dónde es más alto, ¿no es cierto?, ese diferencial debería ser respaldado por el importador, o en su caso, ¿ya?, debería respaldar que eso se pagó realmente por transporte, en cuyo caso ya sería la factura lo que corresponde, pero debería documentar, o en su caso debería el importador demostrar que ese diferencial ha sido devuelto al vendedor. Siguiente. El artículo 8. Ya hemos hablado bastante del artículo 8, ¿ya? Pero acá lo importante es, hemos hablado numeral 1, ¿no es cierto? Los 4 bloques. Numeral 2, flete, costo y gastos conexos. Numeral 3. El numeral 3, ¿qué dice del artículo 8? Dice, las adiciones al precio realmente pagado por pagar, previstas en el presente artículo, solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Si cualquiera de los gastos realizados como ajustes al artículo 8, ¿no? Hemos hablado de comisiones en base a un montón, todo ello, no pudiera calcularse en base a datos objetivos y cuantificables, ya lo dije hace un momento, no se puede aplicar el primer método de valoración, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué es necesario? Es necesario que el importador siempre guarde toda la información, lo hemos hablado en la primera y en la segunda clase, toda la información que ha sido
desarrollada entre el comprador y el vendedor sirve para respaldar el valor declarado. ¿Sí? Porque no vaya a ser que porque nos falta algún documento para respaldar algún gasto, no lo tenga o no puede, lo que sea que fuera, ya no me aplique el primer método de valoración y se pase a la aplicación del segundo método, que como les dije, ya no es mi valor de transacción, ya no es. A partir del segundo método se empieza a construir el valor, el valor en aduanas. ¿Y qué dice el artículo 8? Dice, perdón, el numeral 4 del artículo 8. Dice lo siguiente: para la determinación del valor en aduanas, el precio realmente pagado por pagar únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento la institución fiscalizadora, llámese Aduana Nacional, quiere observarte el valor, ¿ya? Y te dice, mira, además tienes que incrementar el valor por este concepto A, por este concepto B, y tienes que ajustar tu precio de factura con estos conceptos. Y yo miraré el artículo 8, ya acabamos de recapitular qué compone el artículo 8, y le diré a la Aduana Nacional, señores Aduana Nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los únicos montos que se pueden adicionar al precio realmente pagado por pagar son los contemplados precisamente en el artículo 8. Si es que se quisiera incrementar por otras cosas que no tienen nada que ver con los ajustes del artículo 8. Ahora, ciertamente hay otras circunstancias que están vinculadas, por ejemplo, al tema de las condiciones especialmente, lo vamos a ver en ejemplos, que sí se incrementan, pero se incrementan al precio realmente pagado por pagar, no como parte de los ajustes del artículo 8. Como parte de los ajustes del artículo 8, solamente lo que acabo de recapitular desde hace unos 5 minutos. Sí, esa parte es importante. Y luego acá tenemos algunos gastos, dice, ulteriores a la importación. ¿Se acuerdan que les dije a partir del lugar de importación? Todos los gastos que se ocasionan por el concepto de la importación no forman parte del valor en aduanas, dependiendo, pero de manera muy puntual que dicen, por ejemplo, gastos de construcción, armado, montaje, entretenimiento, asistencia técnica en relación a las mercancías importadas. ¿A partir de dónde? A partir del lugar de importación. Costo de transporte ulterior a la importación, porque ya estamos hablando de territorio nacional. Ese transporte no puede formar parte del valor en aduanas. Derechos e impuestos aplicables en el país de importación. Por ejemplo, aquellas mercancías que han venido en términos de, ¿no es cierto?, que ya han pagado tributos aduaneros a la importación, ¿no? Esos tributos aduaneros, tal como dice esta última línea, no forman parte del valor en aduanas. Todo esto, ¿se acuerdan que les hice un esquemita en amarillo? Lo vamos a ver en uno de los ejercicios, ¿ya? Si bien hay cosas que suman, como son los ajustes del artículo 8, también hay cosas que restan, ¿no? Lo hemos hablado también en la anterior semana. Y parte de estos montos que se restan, ahí están, hay 3 que están detallados ahí. Seguiremos. Quiero que me estoy apresurando un poquito porque quiero que hagamos ejercicios. He traído bastantes ejercicios para que hagamos hoy día. Mira, aquí está un resumen de los ajustes al artículo 8. Todo lo que hemos hablado está en la primera columna, que se suman, y todo lo que se deduce está en esta segunda parte. ¿Ya? Ya lo hemos hablado en la anterior clase, acá se está simplemente repitiendo. ¿Qué más? Hablaremos un poco de la vinculación. Dentro de la aplicación del primer método de valoración, ¿ya? Y dentro de las condiciones, ¿se acuerdan esos 4 elementos que hemos visto en color naranja que les mostré casi al principio? Cuando se hablan de las condiciones para la aplicación del primer método de valoración, la primera son restricciones, condiciones, reversión y vinculación. ¿Ya? No tiene que existir ninguna de estos elementos para aplicar el primer método de valoración, siempre y cuando en algunos casos se puedan determinar, se puedan ajustar. Lo vamos a ver en los ejercicios, ¿sí? Pero en este caso particular quiero hablar del tema de la vinculación. ¿Qué te dice? Para aplicar el primer método de valoración no tiene que existir vinculación entre el comprador y el vendedor. Ya hemos hablado también de esto. Pero acá está un poquito más específico. Dice, por ejemplo, personas vinculadas. ¿Quiénes son personas vinculadas? Habíamos comentado la anterior vez respecto a que las personas vinculadas son aquellas con las que se tiene un determinado grado de consanguinidad.
¿Qué dice el artículo 15, numeral 4 del Acuerdo sobre Valoración de la MESEC? ¿Quiénes son personas vinculadas? Las personas vinculadas son, en términos de negocio, son aquellas, por ejemplo, que tienen dirección o forman parte de la dirección o el consejo de administración, las que son legalmente asociadas a negocios, las que entre comprador y vendedor fungen como empleador y empleado, las que uno de los dos tiene 5% de acciones de derecho a voto del otro, cuando una de las empresas, vendedor o comprador, controla a la otra, cuando son controladas, comprador y vendedor, por una tercera, cuando ambas controlan a una tercera, y finalmente, aquí sí está el tema de la consanguinidad. ¿Se dan cuenta? Cuando son personas vinculadas, cuando entre vendedor y comprador, ya ocurre alguno de estos eventos que les acabo de decir, además de este último, cuando se habla del tema de consanguinidad. Consanguinidad. Se ve bastante este tema de la posibilidad de la vinculación, ¿ya? Lo que quiero recordarles es que... Un segundito. Ya. Okay. Ahora sí. ¿Qué quiero hablarles del tema de la consanguinidad? Aquí está. He visto muchas veces las observaciones de aduana en sentido de la posibilidad de existencia de vinculación entre el comprador y el vendedor. Y por esta razón, la aduana, o la entidad, fiscalizadora en este caso, observa el valor declarado y dice, un ratito señores, existe vinculación entre el comprador y el vendedor. Por tanto, no es aplicar el primer método de valoración y vamos a pasar al segundo método. Les voy a aclarar lo siguiente y quiero que lo tengan que lo tomen muy en cuenta. El solo hecho de la existencia de una vinculación, ya, que está, esto que les voy a decir está en el artículo 1, numeral 2, artículo 1, primer método de valoración. Numeral 2 habla expresamente de lo que es el tema de la vinculación. ¿Qué nos dice? Nos dice que no por el hecho de que exista y que esté comprobada una vinculación entre el comprador y el vendedor, deba rechazarse el primer método de valoración. No. Esa vinculación no va a afectar la importación siempre y cuando la existencia de la vinculación no haya afectado el precio pactado. Esa es la figura. Si ha afectado el precio pactado, entonces no se puede aplicar el primer método de valoración, a no ser que, ¿no? Voy a buscar nuevamente mi lapicerito, a no ser que, ¿ya?, el importador pueda demostrar que si bien existe la vinculación, podría demostrar de manera documental que, por ejemplo, las circunstancias de la venta, ¿no?, son como una venta entre no vinculados, por ejemplo. O además el propio importador pueda demostrar a la aduana que existen algunos valores de mercancías que ya han sido valoradas en la aduana, existen valores que se acercan a los valores que está presentando la persona vinculada. ¿Se entiende? Ahora, no significa que esos valores criterio que se acercan a mis valores, pero que ha sido transado entre dos personas no vinculadas, ¿ya?, no significa que me tienen que desplazar al valor que yo estoy declarando. Simplemente está demostrando el valor criterio que el precio, la vinculación no ha afectado al precio. Por ejemplo, he comprado al vendedor Panchito. Yo soy Patricia. Hay vinculación entre Panchito y Patricia. Digamos, somos primos, ¿ya? ¿Hay vinculación? Sí, evidentemente hay vinculación, ¿ya? Somos personas vinculadas. Entonces, para yo justificar de que la vinculación no ha afectado el precio que hemos pactado entre comprador y vendedor, uno podría demostrarle las circunstancias de la venta. Para eso se tiene que hacer un estudio de mercado y demás, pero lo ideal sería presentar valores criterio. Entonces, yo como Patricia puedo presentar a la aduana y decir, mira, también de Panchito ha importado Francisco, al territorio aduanero nacional. También. Entre ellos dos no existe vinculación. Y si tú comparas los precios que han negociado entre ellos dos no vinculados con los precios míos, ¿no?, que estamos vinculados, vas a ver que el diferencial es mínimo.
Entonces, con ello, yo estaría demostrando que la vinculación no ha afectado el precio. A eso se llaman valores criterio. Y esos valores criterio no significa que me van a dar. Pensaremos que Francisco tenía el precio de 10, yo tengo el precio de 8. No significa que a la mercancía que yo estoy importando, no significa que le van a poner 10 en lugar de 8. No, simplemente es para demostrar que esos valores criterios se acercan a los precios que yo he declarado. ¿Sí? Entonces, cuando se hace observaciones al tema de la vinculación, se demuestra que hay vinculación. Eso nuevamente no significa de que tengan que detener el despacho, que tengan que observarme, que tengan que sustituir la mercancía, los valores de los precios de la mercancía que yo estoy importando, y en este caso del valor en aduanas y de la base imponible. Siempre y cuando, obviamente, yo sepa que la vinculación no ha afectado el precio, ¿no es cierto? Porque si ha afectado el precio, bueno, como importador bona fide, de buena fe, entonces tengo que permitir nomás de que se aplique el siguiente método de valoración, siempre y cuando se cumplan, obviamente, los requisitos correspondientes. Siguiente. Ya hemos hablado de los valores criterio. Ya. Ahí terminamos esta parte de lo que es el primer método de valoración. Lo que les voy a mostrar acá es la declaración de línea del valor. Se ha subido a la plataforma el instructivo de llenado de la declaración de línea del valor en el año 2009, la cual no ha sufrido ningún tipo de modificación en su estructura, en la información que se requiere. Si ustedes entran a este link, vamos a ver si puedo hacerlo en este momento. Veremos si mi conexión a internet me lo permite. ¿Ya? Ay, caramba, este link nos lleva a un brochure, como un infograma de la aduana respecto a la declaración del valor. Denme un segundito. Voy a ver si puedo entrar. Ingeniera, Benjamín. una consulta. ¿Cómo se puede hacer para demostrar a la aduana acerca de la calidad? Porque tengo entendido que también cuando se importa de China, por ejemplo, existen el mismo producto, pero con distintos tipos de calidades, y la calidad también afecta el precio. Claro. Entonces, ¿cómo la aduana puede verificar si no estoy, por ejemplo, estoy colocándole una mercancía un valor subvaluado porque es de menor calidad, licenciada? Ya, voy a responderte la pregunta, Benjamín, porque considero que es importante. En primer lugar, bueno, seguramente en el caso que tú me estás dando, el ejemplo que tú me estás dando, yo podría presumir que han hecho una observación al valor que se ha declarado por esas mercancías que han venido desde la China, ¿no? Y le están queriendo asignar el precio de otra mercancía que posiblemente tenga una calidad mayor a la mercancía que han estado importando. Seguramente a eso te refieres, Benjamín. Entonces tú dices, ¿cómo puedo demostrar? Simple. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra nuevamente. Tengo que respaldar el precio realmente pagado por pagar. Tengo que mostrar toda la información, ¿no es cierto?, que se ha emitido entre comprador y vendedor. Seguramente el momento que se ha solicitado, se ha dicho, mira, yo quiero por correo electrónico, no sé, yo quiero este modelo, bla, 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 bla. O antes de eso, seguramente el vendedor ha mandado un catálogo, sus listas de precios, o finalmente en el internet, en su página web, has encontrado sus catálogos, listas de precios, ¿no? Y con esos documentos se podría demostrar que una es la calidad que está importada, cuya descripción está en la factura comercial, está en la declaración andina del valor. Eso lo puedes relacionar con las listas de precios, con los catálogos, más la información que te ha mandado para el momento que te ha dado el precio final. Ahí puedes demostrar que esa es la calidad que he traído, ¿no es cierto? Porque se tiene toda la información, todos los documentos que te acabo de decir, ¿no? Y en ese momento puedes comparar, ¿ya?, con aquellos productos que la mercancía, que la aduana te está queriendo sustituir. Fácil. Si yo tengo, digamos, estas zapatillas de lona que me costó $5, $5, ¿no es cierto?, y aduana me está queriendo reemplazar con unas zapatillas
Skechers, qué sé yo, o Adidas, que cuestan $20, y le quiere asignar 20 a los $5 de mis zapatillas de lona, pues yo puedo demostrar con todos los documentos que te acabo de decir que estas zapatillas de lona que me costó $5 no las puede comparar la aduana con estas de $10 que son de otra marca, de otro lugar y demás, ¿no es cierto? En ese momento es el que puedes demostrar que no son de la misma calidad y demás. El próximo miércoles, posiblemente, sí, vamos a hablar del método del último recurso. Seguramente en este caso que me dices, Benjamín, están queriendo aplicar el método del último recurso, asignando un nuevo valor de sustitución, ¿no?, a la mercancía que estás importando. Allí vamos a ver en la aplicación del método del último recurso que no se pueden aplicar o sustituir el valor declarado con valores arbitrarios y ficticios, ¿no es cierto? Porque es arbitrario que me quieran reemplazar con algo de otra calidad, ¿no es cierto? Además, esos precios que me quieren sustituir cumplen cerca de 7 requisitos, tienen que cumplir esos precios. No es cualquiera de cualquier página de internet, no. Tiene determinados requisitos y ahí, Benjamín, cuando hablemos de los precios de referencia, te vas a dar cuenta cuáles son los requisitos que deberían cumplir esos precios que le quieren supuestamente asignar. Hay que verificar que se cumpla todos los requisitos, ¿no? Pero fundamentalmente hay que respaldar el precio realmente pagado por pagar, ¿no ve? El primer método, esa es la idea principal. Hay que justificar todas las transferencias, todos los pagos realizados, si hay documentación contable, toda la documentación contable que se tiene para demostrar que se ha hecho la transferencia por ese monto y demás. En la primera y segunda clase hemos hablado bastante de toda la documentación que circunda el primer método de valoración. Eso es suficiente, más si se puede además acoplar documentación contable, libros mayores, CARDEX, tus estados financieros, ¿qué más? Tus libros mayores y demás, donde se puede hacer la trazabilidad de los pagos realizados, más además puedes demostrar que la totalidad de las transferencias que le has realizado al proveedor chino Liuqi, ¿no?, es exactamente el precio que has pagado por tu declaración de importación. ¿Te das cuenta, Benjamín? ¿Te he respondido? Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Bueno, no he podido entrar a la página de la aduana, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, les voy a compartir esto un segundito nuevamente. Ahora sí. Ya. Con este link que les acabo de demostrar, que está acá en azul, ¿ya? Ustedes pueden entrar a la página de la aduana y este les va a llevar a un infograma de la declaración del valor, para qué sirve y demás, ¿no? Eso para entender un poco más, pero hemos hablado ya bastante también de la declaración libre del valor. Vamos a ver tópicos importantes. Responsabilidad. La información contenida en el documento declaración libre del valor es de responsabilidad del importador o comprador de la mercancía. Quien suscribe la declaración y asume la responsabilidad de su contenido es una declaración jurada, ¿no es cierto? Y la infracción o la declaración en falso tiene sus correspondientes consecuencias de carácter legal. El alcance, dice, de aplicación en todas las importaciones en las cuales no corresponda la exención prevista en las normas legales, ¿ya? Independientemente de que proceda o no la aplicación del primer método de valoración. ¿Qué quiere decir? Que la declaración libre del valor se aplica absolutamente en todas las importaciones que entran al territorio aduanero nacional, pero a partir de un monto de $5,000 POP hacia arriba. Todo lo que es de $5,000 POP hacia abajo no se presenta declaración libre del valor. ¿Ya? El formato de la declaración libre del valor, ustedes lo tienen en el instructivo de llenado, que está en la plataforma. En las 2-3 últimas hojas está todo el formato de la declaración libre del valor. Y básicamente, también ya les dije anteriormente, básicamente toda la información que te piden en la declaración libre del valor es básicamente todo lo que acabamos de ver del primer método de valoración. Lo van a entender un poco más con los ejercicios que vayamos a hacer, pero es eso lo que les van a preguntar, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a ver la declaración andina del valor informática, la declaración andina OFF, ¿ya? Que está fuera, digamos, de la plataforma y la puede escalar en un documento Excel.
Quizá ya es lo que nos habla. ¿Qué dice? Esa parte es importante. La declaración DINA del valor es el documento soporte de la declaración en aduana, ¿ya? Y debe contener la información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial, ¿sí? Que si tienes cánones, que si existen reversiones, que si has realizado pagos directos, pagos indirectos, todo eso son los hechos y circunstancias de la negociación. Y todo eso está dentro de la declaración andina del valor. ¿Ya? De manera general, en ese documento que les dije, que lo pueden encontrar en las 3 últimas hojas del instructivo de llenado, la declaración andina del valor está formada por 3 partes. Ahí están en 2 hojas esta declaración andina del valor. En la primera parte, que es este punto, el primer redondo, aquí está, ¿ya? Están todos los datos generales. En la segunda parte, ¿ya? Está la descripción de la mercancía, que sería esta segunda parte. Y aquí, lo voy a mover. En esta parte está la descripción de la mercancía. Y los datos del declarante están en esta parte final de la primera hoja. Enseguida lo vamos a ver un poco más grande para que se distinga un poco más, ¿ya? ¿Dónde pueden encontrar la declaración andina del valor? ¿Ya? Y lo pueden descargar del sistema de la aduana en un documento Excel. Si hacen clic en este link, les va a llevar a esta página de aplicaciones. Y dentro de esta página de aplicaciones, ¿ya? He tratado de entrar a estos links, pero mi internet no me está ayudando, ¿ya? Si entran a esta página de aplicaciones, ya van a encontrar varios de los formularios que se tiene en la administración aduanera. Y buscan y van a encontrar declaración andina del valor ON, declaración andina del valor OFF. Hacen clic en declaración andina del valor OFF. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ingresen ahí, van a poder descargar la declaración andina del valor, ya en formato Excel. Así para que puedan ir haciendo algunas pruebas, pueden descargar. ¿Y qué es lo que pueden llegar a descargar? Es esto que les estoy mostrando acá en esta diapositiva. Como les decía, toda la primera parte nos está hablando de nos pregunta pura información del importador, del vendedor, si hay comisionistas, del comisionista de venta, del comisionista de compra y todos los pormenores, razones sociales, correos electrónicos, teléfonos, fax, direcciones y demás. Toda la primera parte, ¿ya? La segunda parte, ya en la segunda parte, miren, es todo este primer bloque, ¿ya? Nos empieza ya a preguntar respecto a la transacción como tal, ¿ya? Nos pregunta el número de facturas, cuántas facturas, en qué incoterm se ha pactado y demás, los generales. Luego, ya a partir de este siguiente bloque, lo voy a remarcar. Denme un segundito. No. Les decía, acá ya va a empezar a preguntar si tengo contratos, si tengo facturas, cuántas facturas. Y luego me va a empezar a preguntar ya respecto a los requisitos para aplicar el método de valor de transacción. Pagos directos, pagos indirectos, ya de memoria, ¿no ven? Descuentos y todos los gastos vinculados a frete, seguro, que serían los ajustes del artículo 8. Entonces, en este segundo bloque se empieza a llenar ya los datos vinculados a los ajustes si es que existiera. Obviamente, frete y seguro siempre va a existir. ¿Qué más? ¿Ya? Y luego, en esa parte de acá, que sería en la parte final de lo que es la primera hoja de la declaración andina del valor, están los datos del declarante, vale decir, del agente despachante de aduanas, igual, y sus generales, ¿no? Del agente despachante de aduanas. Y en lo que sigue la segunda hoja, estoy diciendo la segunda hoja cuando se llega a imprimir la declaración andina del valor, ya nos pide todo lo que son las características de la mercancía. ¿Se acuerdan? También lo hemos hablado, ¿no es cierto? Todas las características al mínimo detalle de las mercancías, ¿no? Modelo, tipo, año de fabricación, para qué sirve, cuál es el uso, cuál es la utilización y demás. Toda esa información que se debe llenar en la declaración andina del valor. Para eso también les comenté que la aduana sacó el año 2000,
18 un procedimiento vinculado al uso de, ¿cómo se llama? Información mínima que deben tener las características de las mercancías. Esto vinculado al arancel de importaciones. ¿No es cierto? Para evitar de que si no he llenado el tipo de la mercancía que estoy importando o su modelo, ¿ya? No sea yo sujeta a una contravención aduanera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque para esta mercancía que estoy importando no tiene tipo, no existe el tipo. O el modelo, por ejemplo, estoy importando animales de vacas, digamos, estoy importando, ¿no es cierto? Y si me piden modelo, no tiene modelo una vaca, ¿no es cierto? ¿No? Son animales de reproducción, no tiene modelo. Entonces, muchas veces podría suceder que como no he anotado el tipo, o no he anotado el modelo de la vaca, ¿cierto? Iba a ser sujeto a una contravención aduanera. Entonces, en el momento que eso se dio cuenta la aduana, entonces sacó este procedimiento en el cual te va dictaminando de acuerdo al capítulo de la arancel de importaciones y de acuerdo a la subpartida correspondiente, qué características tienes que detallar o enunciar para esa mercancía. Listo, con esto habríamos concluido esta presentación. ¿Ya? Y ahora iremos rápidamente a hacer ejercicios, ¿sí? Voy a buscar dónde está. ¿Dónde están mis ejercicios? Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Y ahora voy a compartir los ejercicios para hacer un poco más distraída la clase. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nuevamente. Aquí están los ejercicios. Se ve, ¿no es cierto? Estoy compartiendo el ejercicio número 1. Vamos a empezar a compartir. Voy a empezar a compartir estos ejercicios. Ya, para ver un segundito, voy a ver qué puedo hacer con esta pantallita. Ya. Esos primeros ejercicios son como ejercicios de apreciación, de interpretación de algunas definiciones, como es particularmente la venta para la exportación y en una primera instancia el precio realmente pagado por pagar. Acá lo que yo quiero es que comprendan exactamente cómo se interpreta, por ejemplo, la venta para la exportación. Porque de carácter general, el primer gran requisito para el primer método de valoración es que, primero, que existe una venta, es el primer requisito, que existe una venta, un comprador y un vendedor, pero no cualquier venta. Una venta para la exportación, del país de exportación al país de importación Bolivia. Quiero que entiendan esa lógica de la venta para la exportación y en este sentido están estos primeros ejercicios. Entonces, les leo, ejercicio número 1, venta para la exportación. El vendedor es en el país, ahí está. Entonces, mientras voy leyendo, vamos a ir viendo la ilustración del caso que está en el numeral 1. Vamos a ver si me va a ayudar estos punteritos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? No. ¿Saben qué? No voy a usar el puntero del Zoom. Voy a usar el puntero de una especie de puntero del propio Excel. ¿Ya? Denme un segundito. Lo voy a buscar acá para que sea mucho más ameno también. Ahora sí, ya. Entonces dice, el vendedor S, aquí tenemos, aquí está el vendedor S. El vendedor S en el país de importación X, el país de exportación X, aquí está el vendedor S, país de exportación X, dice, concierta un contrato de venta de aparatos electrodomésticos, aquí están los aparatos electrodomésticos. Está concertando un contrato de venta de aparatos electrodomésticos con el importador A. Aquí está el importador A localizado en el país de importación I. ¿No es cierto? Aquí se ve, ¿no es cierto? Y tenemos el país de exportación X, país de importación Y. Ahí está el comprador y el vendedor. ¿Ya?
¿De qué? De los aparatos electrodomésticos. Entonces, se concierta, dice, un contrato de compra-venta. ¿Ya? ¿A qué precio unitario? El precio unitario, vamos a anotar, ¿cuál es el precio unitario? Es 5,75 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos electrodomésticos cuesta 5,75 unidades monetarias. Asimismo, dice S, que es el vendedor, aquí está, miren, lo estoy haciendo mover, que está en el país de exportación, S, para poder vender realmente lo que se ha comprometido al vendedor, al comprador A, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es contactarse con un fabricante. Aquí está el fabricante M, que está en el país de exportación también. Entonces dice, miren, asimismo, ese contrata con el fabricante M, aquí está, que está establecido en el país X. Todo lo que es en amarillo es el país de exportación X. ¿Para qué lo contrata al fabricante M? Lo contrata ¿para qué? Para la fabricación de la mercancía objeto del contrato de compra-venta. Le dice, mira, M, tengo este negocio de compra-venta internacional y necesito que me fabriques esos electrodomésticos. Perfecto. El fabricante M, dice, el fabricante M, aquí lo estoy moviendo, el fabricante M, por cuenta de S, por cuenta de esa persona que le ha pedido que fabrique los electrodomésticos, dice, envía la mercancía al importador A, que está en el país de importación, y envía la mercancía. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí están los electrodomésticos. Una vez que los fabrica, por cuenta de ese, lo va a poner encima de un medio de transporte, ¿ya? El medio de transporte va a llegar con la mercancía hasta puerto, hasta el lugar de embarque, ¿ya? Se van a hacer las faenas portuarias y finalmente se va a embarcar en un buque. Ahí están los electrodomésticos. ¿Quién está enviando? Es el fabricante M, no es el vendedor, ¿ya? Entonces, aquí está la nave que va a pasar todo el lado marítimo, ¿no es cierto? Aquí está con los electrodomésticos. Y finalmente, los electrodomésticos, bueno, van a ser descargados en puerto, se van a cargar en un camión, y con este camión van a llegar a la aduana, ¿sí? Y finalmente al comprador. Ahí están los electrodomésticos en manos del importador. ¿Qué dice? El precio de venta de M a S, ahora sí vamos a utilizar las flechitas. El contrato de compraventa está entre S y A, pero este señor de S le pide al fabricante M que fabrique. ¿Y quién es finalmente el que envía la mercancía? El que envía la mercancía va a ser M. El fabricante le va a enviar, ¿ya?, al comprador. ¿Se entiende? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si existe una venta para la exportación. ¿Cuál es la dificultad acá? Que el que está embarcando es el fabricante, no el vendedor. ¿Existe una venta para la exportación? Es la pregunta. ¿Quién podría responder? Por un punto, miren, para entender un poquito más, he traído a colación esto que dice venta para la exportación. Eso está en el artículo 7 de la resolución 1684. Para entender un poquito más, vamos a leer qué es venta para la exportación. La venta debe hacerse para la exportación con destino a territorio aduanero comunitario, vale decir Bolivia, donde se importa la mercancía, hecho que deberá demostrarse satisfacción de las autoridades aduaneras. Número 2. Si las mercancías han sido vendidas con el único fin de introducirlas al territorio aduanero, llámese Bolivia, este hecho deberá considerarse como una indicación suficiente de que han sido vendidas para su exportación. Número 3. También será considerada como un indicador de que la venta se hizo para su exportación a territorio boliviano. La transferencia internacional efectiva de la propiedad de las mercancías que son introducidas a este territorio. Esos serían como los 3 requisitos para verificar si hay una venta para la exportación. ¿Habrá una venta para la exportación? Sí. Sí hay. ¿Quién? Roberto. Sí. ¿Hay una venta para la exportación? Personalmente considero que sí hay, porque desde el país X está pasando por todo el proceso de aduanas y todo eso hasta el país Y. Entonces creo que hay. Perfecto. Miren,
¿Existe una venta? Sí, porque si ustedes se fijan en el enunciado, dice que el vendedor ha concertado un contrato de compra-venta. Y la mercancía, objeto de la concertación, ¿no? Ha atravesado desde el país de exportación, todo lo que acabamos de ver, y ha llegado finalmente, pasó por aduanas, y ha llegado finalmente al comprador. ¿Qué significa? Que ha habido una venta, ¿sí? Porque la mercancía ha venido del país de exportación al país de importación. Ha habido una venta para la exportación a territorio nacional. Además, ha habido una transferencia del derecho propietario. Inicialmente, estas mercancías, estos electrodomésticos, pertenecían al vendedor S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ha hecho fabricar con M. Y ahora pertenecen al comprador A. ¿Hay una venta para la exportación? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería sí. Sí existe una venta para la exportación que sirve como base para determinar el valor en aduanas en base al primer método de valoración. ¿Se entiende? Quiero que quede bien claro esto. Evidencia para la existencia de una venta para la exportación. Para la existencia de una venta, ¿con qué voy a demostrar? Voy a demostrar con la factura. Este ejercicio es pequeñito, pero seguramente el momento que se ha hecho la venta se ha mandado la factura también. Hay un documento de venta, ¿no es cierto? Hay la transferencia del derecho propietario. ¿Por qué? Porque me lo están exportando. Antes le pertenecía a S, ahora le pertenece a, ¿no es cierto? Se ha realizado la transferencia del derecho propietario, ¿no? Y además se ha producido la exportación. ¿Por qué? Porque eso que en su momento se estaba exportando, en algún momento ha llegado a la aduana nacional y se ha producido. En realidad la importación se produce en el momento que se cruza frontera. En ese momento ya se produce la importación. Pero de manera efectiva, la importación netamente dicha se llega a terminar de producir cuando se produce el despacho aduanero de importación. ¿Existe una venta para la exportación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una exportación, hay una importación, se ha hecho el despacho aduanero, hay una transferencia del derecho propietario, una venta, hay los documentos comerciales correspondientes. ¿Hay una venta para la exportación? Sí. Siguiente. Una preguntita. Lice, Roberto. una consultita. ¿Quién levantó primero la mano, Janet o Roberto? Bueno, sí, yo había consultado primero, gracias. Sí, Es Roberto. una pregunta sencillita. Perdón la pregunta más bien porque no conozco mucho del tema, pero veo de que si fuera una exportación, o sea, si Bolivia estuviera exportando, esa mercadería no tendría que pasar por aduanas, según este ejemplo. ¿Es correcto eso o no? Perfecto. Te voy a responder. Me gusta tu pregunta y la voy a responder en dos partes. Uno, cuando me dices que esta mercancía no ha pasado por aduana, indiqué que sí había pasado por aduana. ¿No es cierto? En primer lugar, el momento que se realiza la exportación, miren, cuando está acá con el fabricante, les dije que se subió este camión, ¿no es cierto? Y este camioncito lo lleva hasta el puerto de embarque, ¿sí? Eso les indiqué. Para que esta mercancía se pueda embarcar acá en este navío, en este buque, se tiene que cumplir todas las formalidades aduaneras, se tiene que emitir un documento de exportación en territorio de exportación. Una vez que esta mercancía llega, cruza la frontera, a ver este palito, vamos a poner a un lado. Cuando esta mercancía, una vez transportada por el buque, ¿no es cierto?, llega, por decir algo, a Arica, se descarga, ¿ya? Acá ya, incluso en Arica, ya se realizan algunas actividades aduaneras, ¿no es cierto?, en el cual en Arica ya se va a producir un régimen, se llama de tránsito aduanero, ¿no? Y esta mercancía, ¿dónde está mi camioncito? Aquí está. En el camioncito lo van a embarcar en Arica, ¿ya? Va a transportar, va a cruzar frontera, y este edificio es aduana. Aquí se va a efectuar el procedimiento de despacho de importación. Está llegando a aduana porque no puede salir de aduana si es que no se va a pagar los impuestos correspondientes, ¿sí o no? Caso contrario, si no pasa por aduana, esta sería mercancía de contrabando, ¿no? Entonces, sí pasa por aduana. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, y aquí vamos a aclarar lo siguiente con la pregunta de Roberto. El acuerdo sobre valoración de la ANSE está destinada a la determinación del valor en aduanas o la base imponible para las mercancías importadas. Este acuerdo no ha sido establecido para procesos de exportación.
¿sí? Ahora, ciertamente, sus bases metodológicas, obviamente, va a coadyuvar también para los procesos de exportación, ¿no es cierto? Porque yo sé como exportador que existe un acuerdo sobre valoración de la OMC, a la cual están adheridas más de 180 países, y yo sé que la mercancía que estoy exportando, el momento que llegue al país de importación, digamos, estoy exportando a, no sé, a Francia, estoy exportando soya, ¿no? Entonces, como exportador, si bien sé que el acuerdo sobre valoración de la OMC solamente es para mercancías importadas, yo sé que mi comprador, el momento que esté nacionalizando la mercancía que yo estoy exportando correspondiente a soya, ¿no es cierto? El momento de la importación va a acontecer exactamente lo mismo. Va a llegar a la aduana, le va a llegar al que me está comprando, y el momento que valoren la mercancía o le observen el valor declarado, van a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. ¿Queda claro, Roberto? Clarísimo, muchísimas gracias. Perfecto. Janet, ¿cuál era tu pregunta? Dice, en el ejemplo que nos estaba dando, dice que el fabricante es M, pero el contrato se hace entre este perfecto, el fabricante y A, es M. Uh-huh. y el contrato se hace entre S y A es el comprador. En este caso, ¿ese vendría a ser un tipo de intermediario? Muy buena pregunta, Janet. Lo que acá no puse es lo siguiente, excelente pregunta. El momento que se concierta el proceso de negociación entre S, que es el vendedor, y A, que es el comprador o importador, ahí estoy poniendo una flechita, el precio unitario de venta es 5,75 entre vendedor y comprador. Sí, aquí lo he anotado, ¿ya? El momento que S le pide al fabricante A que elabore estos electrodomésticos, si ustedes se fijan en el enunciado dice, el precio de venta entre M, que es el fabricante, y S, ¿ya? Es de 5 unidades monetarias. Voy a poner acá. ¿Dónde está? Aquí voy a poner. El precio unitario transado entre los dos es de 5 unidades monetarias. Les voy a hacer otra pregunta con esta aclaración. Si ustedes se dan cuenta, el precio negociado entre el comprador y el vendedor, entre el exportador y el importador, es de 5,75. Y el precio que está comprando SDM es obviamente 5 unidades monetarias, ¿no es cierto? Sobre la cual se ha incorporado un porcentaje de ganancia, ¿no? Ahora, preguntaba Janet, decía, ¿este señor fabricante es intermediario? En el caso de los intermediarios, hemos hablado, ¿no es cierto?, en lo que son los ajustes al artículo 8, primer gran bloque, artículo 8, numeral 1, primer gran bloque, comisiones, envases y embalajes. Y en la parte de comisiones aparecen los comisionistas de compra, comisionistas de venta. No sé si a esos comisionistas te estás refiriendo, Janet. En este caso, el fabricante no es un intermediario, no es un comisionista, nada. Simplemente es el fabricante de las mercancías. Y lo único que está haciendo es que simplemente por cuenta del vendedor está embarcando la mercancía, está despachando la mercancía para que llegue hasta puerto y todo el tema que hemos hablado, ¿no? Simplemente fabrican, ¿no es cierto? Y inicia el proceso de transporte de la mercancía. Nada más. Ahora ustedes me dirán, pero parece un intermediario porque está realizando un servicio, ¿no es cierto?, al proceso de importación. En este caso no, porque seguramente, no lo dice el ejemplo, pero seguramente en lo que ha sido el precio unitario de 5 unidades monetarias, no dice el ejemplo otra cosa, seguramente ya está incorporado el servicio de lo que sería ¿cómo se llama? El embarque, ¿no es cierto? La estiba, desde suelo de su fábrica hasta lo que es el camión, ¿no es cierto? Acá, para subir, por ejemplo, ¿no? Ese proceso. Y seguramente, no dice el ejemplo, podríamos presumir de que tal vez incluso al fabricante le ha pedido que el vendedor le ha pedido que haga la gestión de exportación. No dice el ejemplo, pero tal vez posiblemente sí le ha pedido que haga la gestión de exportación, la tramitología de la exportación, y obviamente toda esa gestión ha de estar incorporada en el precio unitario de 5 unidades monetarias. ¿Te has respondido, Janet?
Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Nos vamos al ejemplo número 2. Ejercicio número 2, venta para la exportación. ¿Queda alguna duda del primer ejemplo? Quiero que quede súper claro. Ejercicio número 2, venta para la exportación. Dice, el comprador B, aquí está el comprador, miren, es este de terrenito azul. El comprador B, que está ubicado en el país de importación, que es de tono celeste, este importador, dice, en el país de importación I, compra mercancías al vendedor S. Entonces, a ver, vamos a poner una flechita. ¿Qué cosa está comprando y con quién está concertando la negociación? ¿Ya? Ay, no salió la flechita como yo quería. Bueno. Dice, el comprador B, el de terno celeste, que está localizado en el país de importación I, compra mercancías al vendedor S. Y miren dónde está el vendedor S. ¿Dónde está? Está en el país de importación también. Es el vendedor S. Dice, compra mercancías al vendedor S en el mismo país I. Mire, pensaremos que esta es la mercancía, ¿ya? Entonces, esta mercancía está siendo comprada de B a S. Ahí está. Las mercancías, estas, están, dice, almacenadas en el país X, es en el país de importación, que ya sabemos que es el que está en tono amarillo, ¿no es cierto? Estas mercancías dice que están almacenadas en este almacén. ¿Ven? Este almacén están almacenadas acá. ¿A quién pertenece ese almacén? Aquí está. Miren, acá. Dice que este almacén pertenece al vendedor S. Dice que, nuevamente, las mercancías están almacenadas en el país X por S, o sea que están en su almacén. Ese es su almacén de S, que es el vendedor. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga? Vale decir el vendedor, además de las gestiones para su expedición y exportación desde el país X. Y B, que es el comprador, importa las mercancías en el país Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Ubico al vendedor que está en el mismo país, ¿ya? Entonces le digo, mira, voy a comprar estos productos, perfecto, el vendedor lo va a depositar inicialmente acá en sus almacenes y luego dice que él mismo va a realizar las acciones de, las actividades de expedición, dice, ¿no? Sería todo el procedimiento de exportación. Entonces, ya sabemos, ¿no? La mercancía llega a puerto, deja acá, se realizan las faenas portuarias, se carga en el buque, si es que está viniendo en buque, ¿sí? El buque llega hasta un puerto de tránsito que habitualmente, dependiendo por qué lado viene, si por el Pacífico o el Atlántico, entonces pensaremos que están entrando nuevamente por Arica, ¿ya? Se realizan las faenas portuarias y se carga a un camión. Este es un camión, ¿ya? Que está autorizado por la Aduana Nacional y por el Ministerio de Transportes para realizar transporte de carga internacional. Entonces el camioncito, miren, por toda la parte verde sería Chile. Transporta la mercancía, llega a aduana, se realizan las gestiones de despacho aduanero de importación y finalmente la mercancía llega a ¿dónde? Llega al comprador B. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la pregunta? ¿Existe una venta para la exportación que sirva como base para determinar el valor en aduana en base al primer método de valoración, que es el método de valor de transacción? Aquí, ¿cuál sería lo interesante de este enunciado? Lo interesante de este enunciado es que el vendedor ya no está como en el anterior ejercicio. En el anterior ejercicio este vendedor estaba ¿dónde? En el país de exportación. Uno, de manera natural, piensa que el vendedor o el exportador, no siempre son las mismas personas, pero que el vendedor está localizado en el país de exportación y el comprador está localizado en el país de importación. No, señores. El vendedor puede estar localizado en el país de exportación, que es de tono amarillo, puede estar localizado en el país de importación, que está en tono celeste, o puede estar localizado en un tercer país, que está en tono verde, que en este caso sería Chile. No interesa dónde está localizado el vendedor, ¿ya? En este caso está localizado en el país de importación. ¿Eso qué quiere decir? Que ciertamente el vendedor ese, ¿no es cierto?, debe tener sus oficinas centrales aquí en el país de exportación, por decir algo, en el país de fabricación, ¿no?
pero tiene sus oficinas, ¿no es cierto?, aquí en el país de importación. Aquí hay, acá en nuestro territorio boliviano, hay muchas empresas transnacionales, por ejemplo, que tienen sus oficinas acá en nuestro país. Entonces, cuando haces la negociación, simplemente te diriges al representante del vendedor que está localizado, sus oficinas físicamente están en territorio boliviano, y entonces acá, en territorio aduanero boliviano, ya realizas la negociación, se concreta el precio, bla, bla, todo lo que concierne al tema de la negociación, y finalmente, ¿qué va a pasar la mercancía? La mercancía sí va a venir del territorio extranjero, se produce la exportación y llega a nuestro país donde se produce la importación. ¿Sí? La mercancía sí, para que sea una venta para la exportación, sí o sí tiene que seguir este trayecto, tiene que venir del extranjero hasta territorio aduanero boliviano. Ahí es una venta para la exportación. ¿Existe una venta para la exportación? Sí, aunque el representante del vendedor esté en el país, pero la mercancía ha sido exportada, ¿sí? Ha pasado por un puerto de tránsito y ha llegado al país. Ha sido exportada y a su vez ha sido importada. ¿Existe una venta para la exportación? Sí. Primero esa mercancía pertenecía a ese que estaba, su casa matriz estaba en el país de exportación, y ha habido la transferencia del derecho propietario y ahora le pertenece al comprador. Venta para la exportación, están los documentos correspondientes donde se configura totalmente la venta para la exportación. Entonces, ¿hay una venta para la exportación que me va a servir como base para aplicar el primer método de valoración? Sí. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio para pasar al siguiente? Ya, si no hay ninguna pregunta, pasamos al tercer ejercicio. Seguimos con la venta para la exportación. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque hay varios ejercicios. El vendedor S, nuevamente, miren, ese vendedor S se está haciendo la plata, porque es el mismo vendedor S. El vendedor es en el país X, en el país de exportación X, vende mercancías ¿a quién? Al comprador B. Aquí está el comprador B, ¿ya? Él le está vendiendo, vamos a ver si puedo insertarlas. Aquí vamos a hacer. ¡Ay, no! ¡Oh, me salí! Nuevamente. Quería hacer uso del cursor, pero se me fue. A ver, vamos a ver si aquí podemos usar. No. Ingeniera. Sí, sí. Una consulta en el ejercicio 2. Los trámites de importación, en el anterior que hizo, los trámites los trámites de importación que se hacen en aduana, ¿quiénes tendrían que hacerlo? ¿El vendedor o el importador? Excelente pregunta. Ustedes han pasado, gracias, ustedes han pasado Incoterms, ¿no es cierto? ¿Sí? En el módulo de Incoterms seguramente ya les han explicado, y si no, bueno, en este momento les aclaro, dependiendo del Incoterm usado, va a ser obligación del comprador o del vendedor realizar los trámites, ya sean de exportación o importación. Usualmente, por ejemplo, los términos Incoterms, los que comienzan con D, por ejemplo, ahí sí o sí, porque como la mercancía se está entregando en destino, vale decir, en territorio aduanero boliviano, ¿quién va a realizar los trámites de importación? Incoterm D significa que la mercancía, en este caso, en este caso, por ejemplo, miren, esta mercancía pensaremos que el punto de entrega es un DDP. Entonces, va a ser entregado al vendedor ya con toda la gestión de despacho aduanero de importación ya pagado. En este caso, ¿quién realiza los trámites de importación? El vendedor. ¿Por qué? Porque la mercancía tiene que ser entregada, por ejemplo, en almacenes del comprador. Entonces, para que se me sea entregada en almacenes del comprador, toda la gestión de despacho aduanero de importación realizada en las aduanas, ¿no es cierto?, tiene que haber realizado el vendedor. ¿Sí? Como les digo, dependiendo del Incoterm utilizado, se va a determinar quién exactamente es el que realiza los trámites de exportación y los trámites de importación. Como les digo, de carácter general, los términos en D, que comienzan con D, necesariamente es el vendedor el que realiza los trámites de importación. Para los otros términos, por ejemplo, en CIF, POP y todito hacia atrás, los trámites de importación los realiza ¿quién? Lo realiza el comprador. ¿Te respondí, Benjamín?
Sí, licenciada, sí. Perfecto. Decíamos, el vendedor es en el país X, vende mercancías al comprador B. No, aquí está S, aquí está B, en el país Y. Las mercancías se expiden del país X. País X ya sabemos es país de exportación, lo que está en amarillo. Las mercancías se expiden del país X a granel. Miren, vamos a pensar que es trigo. Aquí está trigo a granel. Dice que esta mercancía se está expidiendo a granel, ¿ya? Entonces, este señor, que es el vendedor, ¿ya? Está vendiendo esta mercancía a granel. Miren, va a transportar, llega a puerto, llega al buque, la mercancía avanza por ultramar, se hacen las faenas portuarias, ¿ya? Pero en este momento, en verde hemos dicho que es el país de tránsito, ¿no es cierto? ¿Qué dice el ejercicio? Dice que las mercancías se expiden del país de exportación a granel. Y ulteriormente dice, en un puerto de tránsito en el país T, aquí está, todo lo que es verde es el puerto de tránsito, en verde, ¿ya? Puerto de tránsito. En ese caso sería, pensaremos que es Matarán, puerto de tránsito, ¿ya? Entonces dice, las mercancías se expiden en el país X a granel, y ulteriormente en un puerto de tránsito en el país T, ese, que es el vendedor, dice que esta mercancía que estaba viniendo a granel hasta aquí, ¿ya? Dice que las embala y las empaqueta antes de que sean importadas en el país Y. Entonces, antes de que esto llegue al país de importación, que está en color celeste, en el puerto de tránsito, en el país T, que en este caso sería Chile, como ejemplo, esto que estaba viniendo a granel, ya no está a granel. En este país de tránsito se empaqueta, se embala, y así tal cual empaquetado y embalado se sube a un transporte terrestre, ya sabemos, llega a una aduana, y acá se procede al despacho aduanero de importación. ¿Qué dice? Las embala y empaqueta antes de que sean importados, ¿sí? Porque van a ser importados en el momento que crucen frontera y en el momento que se realice el despacho aduanero de importación. Existe una venta para la exportación que sirva como base para determinar el valor en aduana en base al primer método de valor de transacción. Acá lo diferente a los otros ejercicios es que ¿qué ha pasado? Que la mercancía ha sido embalada. Miren, salió del país de exportación a granel, pero no ha llegado a granel, ¿no es cierto? Ha llegado ya empaquetado. Y las faenas para embalarlas, empaquetarlas y todo ese servicio ha sido realizado en un tercer país. Eso es lo curioso de este ejercicio, ¿no es cierto? Lo diferente. Entonces, al ser diferente, al haber ocurrido algo, ¿no es cierto? En este caso, un perfeccionamiento pasivo en este país de tránsito, este evento, ¿ya? Esta venta será una venta para la exportación. Revisemos, ¿ya? Seguramente, no dice el ejercicio, pero esta mercancía ha llegado acá y entre el vendedor S y el comprador B se ha concretado la negociación. Seguramente la negociación, el contrato, ¿qué decía? Decía, señor S, vendeme trigo, ¿ya? Pero el trigo quiero que me llegue embalado y empaquetado. Tú ya verás lo que haces. Entonces, a mí me llega empaquetado. Ah, ya, perfecto. Entonces, el vendedor le dirá, ah, ya, perfecto, va a salir. Le comento, señor comprador, que va a salir a granel y en un país, en un tercer país, va a ser empaquetado, embalado, bla, bla. Conjuntamente con todas esas faenas, el precio final es 1,000. Perfecto, ya verán si acepta, no acepta y demás. Pero se supone que este precio con el cual llega aquí al país de importación y ya incluye toda la gestión correspondiente al embalaje, al empaquetado. Como está en un tercer país, las gestiones de embalaje y empaquetado ya seguramente van a ser realizadas en almacenes para mercancías en tránsito. ¿Qué significa eso? Que cuando esté acá en este país de tránsito, la mercancía no va a salir fuera de la aduana, va a estar dentro de la aduana en ambientes especiales para realizar estas faenas de empaquetamiento y embalaje. Es lo que se llama, por ejemplo, en algunos lugares, bueno, se llama, por ejemplo, las zonas francas. En las zonas francas, recordemos, en este momento no tenemos ya zonas francas comerciales, habían dos, comerciales e industriales, ¿no? En las zonas francas comerciales es donde se hacían estos servicios, por ejemplo, de embalaje, de acondicionamiento y demás, eran en las zonas francas. Entonces pensaremos que el lugar donde va a estar esta mercancía y va a ser empaquetada e embalada va a ser precisamente en una zona franca localizada en un tercer país, ¿ya? Todo este hecho ya ha sido negociado, ya ha sido transado y finalmente llega a un precio final acá, ¿ya?
cómo lo hayan hecho y demás, realmente al vendedor, al comprador no le interesa mucho, ¿no? Claro está que seguramente en el precio negociado va a estar, como les digo, incorporado todos esos servicios, pero va a ser el precio final ya concretado, ¿no es cierto? Entonces, ¿existe una venta para la exportación? Sí. La mercancía empaquetado primero a granel ha cruzado frontera, ha venido del país de exportación y finalmente ha llegado a manos del comprador. Se ha realizado la transferencia del derecho propietario, ha habido una exportación del país de exportación al país de importación, ¿sí? Y ahora está en manos de este señor. ¿Hay una venta para la exportación? Sí, independientemente de que esa mercancía haya estado por un tiempo en un tercer país, presumiblemente en una zona franca, en la cual se han hecho servicios de empaquetamiento y de embalaje. ¿Ya? Pero esta circunstancia que haya estado en un tercer país, posiblemente en una zona franca, no impide de que esta sea una venta para la exportación. ¿Por qué? Porque, como les digo, ha estado bajo control aduanero, es decir, en esta zona franca, y simplemente se ha hecho un reacondicionamiento de la mercancía para cumplir los términos del contrato. ¿Existe una venta para la exportación? Sí. ¿Y esa venta para la exportación me va a servir como base para aplicar el primer método de valoración? Sí. Si no hay ninguna pregunta, estamos en 20:57. La próxima clase voy a comenzar con los ejercicios, ¿ya? Lo voy a hacer mucho más rápido. Tenemos que terminar de ver la próxima clase, los métodos de valoración. Les vuelvo a recordar lo siguiente. En nuestro país, lo que yo he visto en todos estos años de ver desde afuera en temas vinculados a la valoración, no he visto la aplicación del segundo, tercero, cuarto y quinto método. He visto la aplicación del primer método y la aplicación del método del último recurso. En su momento les voy a explicar por qué razón no se aplican los otros 4 métodos, ya les voy a explicar, pero básicamente se aplican esos 2. O sea que, como les dije en la primera clase, estos métodos, segundo, tercero, cuarto y quinto, lo vamos a ver muy rápido, es muy fácil de aplicar, pero no se aplican, ¿no? Y vamos a hablar del método del último recurso. Y finalmente vamos a ver el tema de lo que son la aplicación del último recurso. Le vamos a dar un poquito de énfasis para ver, como consultaba su compañero Benjamín, para ver cómo se suelen emitir las actas de diligencia, las observaciones al valor, ¿ya? Y qué tips se pueden hacer para respaldar y justificar el valor declarado, aunque todos los tips prácticamente ya se los he dicho, ¿no es cierto? Que es contar con toda la documentación para respaldar el valor que estás declarando, para respaldar el pago que estás realizando, las transferencias que estás realizando. Todo absolutamente sirve para respaldar el valor declarado y aplicar el primer método de valoración. Vamos a hablar también de los precios de referencia, cuáles son los requisitos en la aplicación del método del último recurso, cuáles son los requisitos que deberían cumplir los precios de referencia. ¿Ya? Y vamos a terminar estos ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que tome lista? Bueno, voy a pasar a tomar lista, voy a dejar de compartir. Se ha dado una consulta. Sí, ¿quién? Ah, no veo. Ahora sí, ¿quién está preguntando? Dice, disculpe. Benedicto. En el supuesto de que el importador puede hacer esto de los embalajes, ¿qué documento se puede servir para hacer en aduana el incremento en la valoración? Benedicto, no, la verdad no te entendí la pregunta, por favor, repetímela. Sí, en el supuesto de que el importador hubiese hecho esto, hubiese cubrido los costos del embalaje, ¿qué documento utilizaría en aduana para incrementar el valor en aduana? Buena pregunta. La verdad no he visto un tema así, a no ser que sean en Incoterms, digamos, FOB, por ejemplo. No sé, ¿tienes algún caso particular? Porque no he visto un tema así, pero básicamente es, nuevamente repitiendo lo que a un principio les decía, para tú realizar el envase, el empaquetado, embalaje, bla, 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 pensaremos que incluso pudo haber llegado la mercancía a lo que antes eran nuestras zonas francas. Antes de que se produzca el despacho aduanero en esas zonas francas, pudo haber llegado a la zona franca y mediante un usuario de zona franca, por cuenta del comprador,
boliviano, se pudo haber realizado las actividades de empacatamiento y embalaje. Para ello, ¿qué te va a emitir el usuario de zona franca? Te va a emitir una factura de zona franca correspondiente al empaquetado, al embalado, ¿no es cierto? Y cuando te emita la factura de zona franca, va a decir, señor Benedicto, por el servicio del empaquetado y el embalaje, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el documento, en este caso, que va a respaldar el valor en aduanas y va a respaldar que ese es un precio, es decir, un pago que has realizado tú. ¿Se entiende? Ok, gracias. Con todo gusto. Por favor, cuando diga su nombre van a prender su cámara. Gustavo. Gustavo, perfecto, ya te vi. Yadira. Buenas noches, licenciada, presente. ¿Cómo estás, Yadira? Michelle. Karen Michelle. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Moisés. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches, Moisés. Carmen Rosa. Presente, licenciada, buenas noches. Ya te vi. Ok, buenas noches. Janet. Presente, licenciada. ¿Cómo estás? Líder. Líder. Buenas noches, presente, licenciada. ¿Cómo estás, líder? Celina. Celina. No veo a Celina. Edwin. Edwin, tu cámara. Hola, Lisa, no sé qué pasó mi cámara. Bueno, para la próxima, por favor, una revisada de cámara. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Presente, licenciada. Rodolfo, ya te vi. Rodolfo, Miroslava, Araceli Miroslava. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Benjamín. Licenciada, buenas noches. Estoy en una PC sin cámara, licenciada. Ya, por favor, para la próxima, mayor cuidado. Benjamín. Ya, ok. Yasmín. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Yasmín? Carla. Buenas noches, licenciada, presente. Hola, ¿cómo estás? Ángel. Buenas noches, licenciada, presente. No sé si me puede ver. Sí. Ángel, no. Ahora. Ahora sí, ya te vi. Jessica. Presente, licenciada, buenas noches. Ya te vi. Jessica, buenas noches. Damaris. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Lisette. Lisette. Sí, ¿quién? Habla Celina, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Celina? No me llamó, está mi internet mal, no sé, no lo he escuchado. Te voy a tomar en cuenta, pero sí te llamé varias veces. Por esta vez te tomo en cuenta. Ya, gracias. Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces hasta que hemos concluido la cuarta clase del módulo de valoración aduanera. Por favor, yo les recomiendo enfáticamente que lean la resolución 1684. No es un documento muy ampuloso, es de muy fácil lectura, se digiere muy fácil las definiciones, los conceptos y demás. Lean, por favor, la resolución 1684. El día miércoles, una vez que concluyamos los ejercicios, les anticipo de que les voy a pasar un Kahoot, ¿ya? Con preguntas para que respondan de manera inmediata, ¿ya? Entonces, y eso va a servir como puntaje para la materia, en lo que corresponde a la participación en clases. ¿Sí? Entonces, por favor, lean especialmente la resolución 1684, vayan dándole una lectura a la presentación, ¿ya?
pero particularmente la 1684, van a ver, es de una lectura sumamente fácil, muy amigable. Nos vemos el día miércoles, que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz, gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Benjamín, bueno.